Hola, esta es una continuación del video anterior. Acá está la pieza que hicimos en el video anterior. Lo que voy a hacer es pasar al módulo de dibujo, pero antes quiero que veamos una cuestión en cuanto a lo que entraría en el parcial 1. ¿Sí? Que quedó entonces como fecha el 9 de octubre, cae viernes, ¿sí? Y lo podemos hacer a la tarde, a la siesta. Todavía queda definido el horario, pero sí sería el viernes 9. Después cualquier cosa lo vemos de acá. Recuerden esa fecha. Se pasó para la semana que viene. Así tienen más tiempo y podemos terminar de ver unas cosas que faltaban desde la teoría. ¿Sí? Y también para que puedan practicar. Vamos a ver acá dentro de la situación profesional 1. Terminar de ver el contenido, así ya cerramos con la SP1, que sí entraría completa para el parcial. En la parte de teoría, nosotros vamos a tener el parcial preguntas de teoría al principio, 4 preguntas relacionadas con la lectura, y después sí van a hacer la parte práctica de modelar y armar una lámina de una pieza específica. Estábamos viendo diferentes tipos de perspectivas que podían tener las piezas o cualquier objeto. Desde el dibujo técnico vimos que habían dentro de la categoría de axonométricas 3 tipos que básicamente variaban en relación a la medida y la magnitud de sus ángulos entre cada una: isométrica, dimétrica y trimétrica. ¿Sí? Se utiliza cada una dependiendo del tipo de pieza y de lo que se quiere mostrar en las piezas. En general acá en el Solid trabaja, bueno, tenemos las 3 para elegir, eso ya lo vimos. Generalmente se utiliza la isométrica porque es una de las que mejor se interpreta en relación a las otras, ¿sí? Porque al tener los 3 ángulos iguales se ve mucho mejor y de forma homogénea la pieza, ¿sí? Ya no es que se enfoca de un lateral, ¿sí? Y por ahí se pierden detalles en el otro, sino que la isométrica trata de tomar la misma cantidad de detalles de las 3 caras básicas que tiene el objeto. Entonces, en general vamos a trabajar con la isométrica, pero sepan que dependiendo la pieza puede que utilicemos otra, ¿sí? Y cuando tengamos que armar las láminas, cuando agreguen una volumétrica, una que se vea a la vista en 3D, también seguimos agregando isométrica, pero puede que en algún caso lo cambiemos. Entonces acá vamos a pasar esto al módulo de dibujo. Bueno, lo que son las hojas ya vienen cargadas. Yo les pasé en el Drive ya las láminas para que las carguen. Vamos a ir usando A3. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos la pieza que hicimos en el video anterior. Si no les aparece, la tienen que cargar desde esta parte, buscarla donde la tengan guardada para que la puedan visualizar de ahí. Entonces acá lo que hacíamos era arrastrar las imágenes de las vistas que necesitábamos para ir armando. Básicamente, como estamos trabajando con el sistema Monge, ¿sí? El sistema diédrico, vamos a usar vista frontal, lateral y una superior. 3 básicas más una isométrica. O sea, vamos a usar frontal, vamos a poner, bueno, en este caso frontal es esta parte, que no está mal, podemos tomar como frontal así, depende de cómo hayan modelado la pieza. Sí, les va a parecer diferente. En este caso, como es simétrica la pieza, no tiene mucho sentido que haga una superior, ¿sí? Porque se va a ver lo mismo, pero sí es importante mínimo tener estas dos. Vamos a chequear la escala. Esto está en escala 1 en 5. ¿Sí? El tema de la escala lo vimos también en una clase. ¿Cuál es la referencia? En este caso 1 en 5 quiere decir 1 centímetro en la lámina equivale a 5 centímetros de la pieza real. Entonces esto está reducido, es una escala de reducción. 1 en 1 sería escala de tamaño real, y ni hablar si hacemos ampliación al revés, ¿sí? En donde ya, bueno, ya acá como que no nos entraría directamente. Lo mejor es trabajar en este caso con 1 en 2, o sea que la pieza en esta escala está a la mitad de su tamaño real. 1 centímetro
en la lámina, en la hoja, equivale a 2 centímetros de la pieza real. Entonces acá estaría la pieza a la mitad de su tamaño real, las tres vistas básicas, y podemos agregar una axonométrica. Sí, que tenemos tres tipos de axonométricas acá: isométrica, dimétrica y trimétrica. Como les decía, en el PDF vamos a ir a la parte de las axonométricas. En este caso vamos a agregar una isométrica. Bueno, acá está el modelo. Vamos a ir acá, paleta de visualización, isométrica, y también la vamos a dejar en escala 1 en 2. Sí, lo voy a mover acá, ahí va a quedar. Y el proceso ahora sería chequear. Obviamente podemos acotar, pero quería entrar en el detalle de los tipos de línea, que eso sí puede ser una pregunta de parcial. ¿Qué tipos de líneas conocemos en la manera que vamos dibujando y que representa cada línea? Nosotros acá de manera automática nos genera estas líneas que son de eje, sirven para determinar los ejes de las circunferencias. En las vistas también faltarían las líneas de eje, ¿sí? Y esta vista, por ejemplo, podríamos chequear. Uy, se cambió, ahí está. Podríamos chequear la visualización, el estilo. Fíjense que acá tenemos diferentes estilos de visualización, que tal vez nos serviría tener las líneas ocultas a la vista también. O sea, que se ve acá el detalle de la parte interna con línea de trazo. Sí, acá tenemos línea de trazo, línea continua. Línea de trazo acá me está representando las caras ocultas. En esta también se ven. Se ve un borde ahí que queda oculto. Sí, y también me va a servir para acotar, para darle las dimensiones bien. Sí, entonces ahora vamos a volver al TIT para tomar en cuenta esta parte. Sí, hasta ahora hemos hablado que tenemos tres tipos de vistas principales que se utilizan en lo que es dibujo técnico. Sí, tres tipos de axonométricas diferentes, pero también tenemos diferentes formas de visualización, ya sean las perspectivas oblicuas, ¿sí? Que en esta categoría entra la axonométrica caballera. Es una diferente a estas tres que vimos acá arriba. ¿Sí? Si buscamos algún ejemplo, vamos a buscar algún ejemplo de internet directamente. Perspectiva caballera en una pieza. Para que vean cómo funciona en este caso. Bueno, esta es bastante sencilla. Cualquiera de estas es perspectiva caballera. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos que hay una cara de los objetos que queda como vista frontal. Imagínense que esto, si lo tuvieran que dibujar y tuvieran las medidas, al dibujar en la vista, en la perspectiva caballera, se dibuja en el tamaño real. O sea, la cara que queda de frente, ¿sí? Tiene el tamaño real de la pieza. En cambio, con las vistas que venimos viendo, ¿sí? Si yo tuviera que dibujar alguna de estas, por más que yo sé que esto mide, acá en el lateral medía 90, al momento de dibujarla, la axonométrica, en este caso la isométrica, tendría que tener cuidado con la dimensión que trabajo ahí. Ahí se trabaja con algo que se llama un factor de escala para sacar la medida con la que debería dibujar. En el caso que tuviéramos que dibujar nosotros esto, ¿sí? Acá se nos facilita porque ya nos trae cada una de las axonométricas definidas. Pero lo que tiene como ventaja la vista caballera, ¿sí? O axonométrica caballera, es que uno ya de entrada puede dibujar una de las magnitudes, que es la cara que queda frontal, con la medida real que tiene la pieza. Y después las demás, ¿sí? Estas que se van hacia atrás, ¿sí? Hay dos formas de dibujar.
Una es dibujarla a la mitad del tamaño real de la pieza. Yo sé que esto, por ejemplo, si medía 90, cuando tengo que dibujar a 45 grados esta línea, también la voy a dibujar, ¿sí?, con un valor de 90, o la otra forma que se suele hacer es dibujarlo a la mitad del tamaño. O sea, se dejan lo que son las magnitudes de profundidad a la mitad del tamaño real o al tamaño real, tal cual como la conocemos o con la medida que traen desde el plano. Entonces, ¿cuáles son las características de la perspectiva caballera? Vuelvo acá. ¿Sí? Que tiene sus ángulos específicos, puede ser a 30, 60 o a 45. En este caso yo les mostraba un ejemplo que estaban a 45 grados dibujadas la profundidad de las piezas, ¿sí? Y que se mantiene el plano frontal, esto también vimos ahí en el ejemplo, perpendicular al observador. Quiere decir que el plano de frente tiene las medidas tal cual con la pieza real. ¿Sí? Este es otro punto. Dice que acá, miren, fíjense, la ventaja de utilizar 45 grados. Si utilizamos este ángulo, ¿sí?, podemos aplicar las magnitudes tal cual. Quiere decir que si en profundidad mide 90 milímetros, la línea que dibujemos en profundidad va a medir 90 también en el dibujo. Y ahí en ese caso no necesitaríamos agregar ningún coeficiente de reducción. ¿Qué es esto del coeficiente de reducción? ¿Sí? Es un valor numérico con el cual se suelen multiplicar todas las dimensiones que tengan las piezas dependiendo de la axonométrica con la que se trabaje. Por ejemplo, yo sé que este lateral mide 90, pero si lo estoy dibujando en esta vista axonométrica, voy a multiplicar ese valor de 90 por un coeficiente para que me diga, bueno, de cuánto realmente tiene que valer esta línea acá cuando la dibuje. Pero todo esto nosotros lo hacemos, no lo hacemos directamente desde el software, sino que ya el software nos saca, dependiendo de los ángulos, las medidas con las que tendrían que dibujarse y representarse cada línea. ¿Sí? Lo que puedo dejar después es cargarles una tablita donde se vean cómo es esto de los coeficientes, pero a los fines prácticos, como lo hacemos desde el software, lo que ustedes tienen que dar, digamos, lo que tiene que quedarles claro es la diferencia, ¿sí?, entre las tres axonométricas que vimos acá, ¿sí?, esta que se llama oblicua o caballera, ¿sí?, que se dibuja generalmente a 45 grados. De las tres opciones generalmente se trabaja con esta a 45 grados, así, y que una de las caras queda frontal con las medidas reales de la pieza. Y las que van en profundidad, si trabajamos a 45 grados, también estas medidas se dibujan, estas líneas se dibujan con el tamaño real de la pieza. Y esa sería como la principal propiedad de la perspectiva caballera. Hasta ahora entonces vimos la caballera más las tres de acá arriba, isométrica, dimétrica y trimétrica. ¿Sí? Y después entran estas que se llaman cónicas, ¿sí?, que están más relacionadas a la visión humana, ¿sí?, a la forma en que nosotros representamos y entendemos los objetos en 3D. ¿Sí? Que acá lo que se agrega es lo que se llama punto de fuga. ¿Sí? Estos puntitos que están acá van a representar hacia dónde tienden las líneas, ¿sí? Y acá podemos encontrar diferentes categorías: a 2 puntos de fuga, ¿sí?, una magnitud, por ejemplo, la profundidad tiende a aquel punto de fuga, todas las líneas, el ancho tiende a aquel punto de fuga, el segundo, y la altura, bueno, acá quedan rectas estas, ¿sí? Todas las alturas quedan rectas y las otras dos magnitudes sí tienden a un punto de fuga específico. Esta sería una forma, ¿sí? Nosotros vemos de manera similar a este tipo de representación. O sea, esto es lo que se asemeja mejor a la forma en que nosotros miramos los objetos de forma real, ¿sí? Nosotros no tenemos una vista con axonométrica caballera, ¿sí?, ni tampoco con ninguna de estas. Nosotros generalmente, al observar un objeto real, siempre las líneas de los bordes de los objetos tienden a algún punto de fuga. Entonces estas axonométricas, ¿sí?, se utilizan más desde el aspecto técnico para representar las piezas, teniendo en cuenta sus dimensiones, pero no tanto para representaciones reales de la pieza. ¿Sí? Entonces todas estas que vimos hasta este momento son representaciones que se utilizan en dibujo técnico
¿sí? Pero no son representaciones reales, sino conceptuales. Ahí está la diferencia. Ya lo que son las proyecciones cónicas, de acá en adelante sí, estas categorías tienden a representar tal cual la visión humana, ¿sí? Y acá se agregan más elementos. Ya tenemos puntos de fuga, tenemos algo que se llama línea de tierra y línea de horizonte. Línea de tierra es desde donde estaría apoyada la figura, y línea de horizonte desde la línea que está a la altura del observador, a la vista del observador. ¿Sí? Acá, bueno, hay un ejemplo. Línea de horizonte es una línea que se marca, ¿sí?, como referencia. Sobre la línea de horizonte están los puntos de fuga. Y esta línea de horizonte tiene relación a la altura del observador, a la altura de los ojos del observador. Entonces hagamos cuenta que nosotros estamos observando esto. Ahí estaría en nuestra línea de horizonte. Vamos a buscar otro ejemplo. Cualquier imagen o hasta una foto nos sirve para poder analizar esto, qué pasa con la perspectiva cónica. Por ejemplo, esta imagen. ¿Sí? Si yo tuviera que analizar encima de esta imagen donde están las líneas principales, vamos a hacer un recorte de la escena. Ahí está, vamos a usar esta herramienta. Me voy a llevar esta parte de la imagen y acá voy a poder dibujar. Tac. Esto solo como para mostrar un ejemplo. ¿Qué tipo de perspectiva tenemos acá en este caso? Tendríamos una línea a donde estaría representada nuestra línea de horizonte. ¿Sí? Damos cuenta que vamos caminando por esta calle. Y después tenemos lo que son los puntos de fuga. Vamos a buscar acá, marcar un punto de fuga. Por ejemplo, para saber dónde está el punto de fuga, nos podemos guiar viendo hacia dónde tienden los extremos de la figura. Esto tiende hacia acá abajo. Si ven, hacia así, tac. Voy a seguir marcándolo con esta que se ve mejor. Ahí está, con amarillo. Esto tiende hacia acá abajo y se cruza con esta línea de horizonte. Esta línea del borde de la figura también tiende hacia aquel punto. Todos estos bordes de las aristas tienden hacia un punto específico. ¿Sí? Acá arriba de este borde también. Si siguiera este borde y lo proyectara, todo tiende a un punto central de la escena. Entonces, en este caso, ¿sí?, que esto es una foto, también hay que tener en cuenta que tiene una leve curva acá la calle. No es totalmente recto. ¿Sí? Pero todo está tendiendo a un solo punto de fuga, que está justo en el centro. ¿Sí? Todo, si lo tuviera que dibujar a mano esto, todas estas líneas de los bordes, estas, ¿sí?, todas esas están tendiendo solamente a un punto de referencia que está ahí. Y ese punto se marca sobre la línea de horizonte, ¿sí?, que básicamente representa a la altura donde está la persona observando o sacando esta foto. ¿Sí? Si hay una persona acá observando esta escena, es a la altura de sus ojos, ¿sí?, y todo tiende a ese punto central, ¿sí?, donde está el foco, digamos, de la imagen. Entonces, bueno, acá teníamos un ejemplo a un punto de fuga. En este caso el observador está por encima de todos estos edificios porque está a una altura mayor. ¿Sí? A dos puntos de fuga generalmente pasa cuando hay un objeto representado en diagonal o en oblicuo que no está recto. En este caso, fíjense que hay una cara de los objetos que queda perpendicular, ¿sí?, o de frente al observador. En este caso quedan cruzadas las caras y ahí es donde se suele observar mucho mejor los dos puntos de fuga. Por ejemplo, busquemos un auto, ¿sí?, o cualquier cosa, cualquier elemento que esté ubicado de manera oblicua en la escena. Por ejemplo, este elemento me sirve.
acá, bueno, lo mismo, vamos a hacer una captura, una nueva captura de esta parte. Sí, acá tengo también otra situación, vamos a marcarlo con blanco. Tengo línea de horizonte, sí, que creo que está acá, a la altura de donde estoy observando el auto. Después tengo dos puntos de fuga que hay que ver dónde están. Para saber dónde están los puntos de fuga tendría que ir proyectando estas líneas a ver dónde se juntan en la línea de horizonte. Este borde del auto, regla, quiero ver si puedo dibujar una línea recta, me cuesta mucho acá dibujar la línea recta porque estoy trabajando con directamente con el mouse. A ver si me lo deja hacer con Shift. Creo que hay una opción para hacerla recta. Bueno, casi. Vamos para atrás. Bueno, vamos a hacer cuenta que eso es línea recta. Y este punto, fíjense que se unen todos en este lugar, ¿sí? Entonces acá tendría punto de fuga 1. Y en el otro sentido tendría que buscar a dónde está esta línea de acá abajo, esta línea de arriba de la ventana. Sí, todas estas están tendiendo acá. Obviamente que el auto tiene sus curvas, sí, pero me está marcando que más o menos a esa altura están las líneas del otro punto de fuga. Entonces ahí tengo punto de fuga 2. Tengo la línea de horizonte a la altura de la vista del observador desde donde mira. Y después todo lo que son líneas en altura, ¿sí? Vamos a ver que hay otro tipo de perspectiva que es a 3 puntos de fuga. ¿Sí? Esto cuando ya uno lo exagera, en este caso están todas perpendiculares, o sea, vienen todas rectas así, tac, siguen hacia arriba rectas. Todas estas líneas que suben. Pero puede ser que haya un tercer punto de fuga, ¿sí? Que es el último caso. Sería a 3 puntos de fuga. Sí, que esto ya es como hacer una vista, por ejemplo, cenital o un plano de imagen específico. A ver, por ejemplo, si me acuerdo, hay una película que creo que es Final Fantasy, en donde se ve bien el ejemplo. Esta, por ejemplo, esta es una vista a 3 puntos de fuga, porque las alturas también tienden a un punto central, ¿sí? Que es un tercer punto de fuga. A ver si se ve acá. Esta, por ejemplo, si toda la altura del personaje va a tender a un punto que está muy arriba, ¿sí? Es donde la perspectiva se tensiona mucho más, trabajando ya con 3 puntos, ¿sí? Como pasa acá. Ese tercer punto de fuga igual está ubicado en un lugar específico, ¿sí? Que se marca desde la línea de horizonte para arriba, ¿sí? Donde se intersectan todas las alturas. Pero en general nosotros tenemos estas situaciones, a 2 puntos de fuga o a 1 punto de fuga, ¿sí? En la vida real siempre trabajamos así. En algunas situaciones podemos llegar a tener este caso, desde la visual que suceda esto, ¿sí? Pero no es lo más común. Entonces, bueno, hasta este punto vimos que tenemos acá 3 categorías. Dentro de las perspectivas cónicas, ¿sí? Son las que se asemejan a la visión humana. Dentro de la perspectiva cónica hay 3 tipos: a 1 punto, a 2 y a 3 puntos de fuga. ¿Sí? En los puntos de fuga es donde se intersectan todas las líneas, ¿sí? Todos los bordes de los objetos.
y siempre se cruzan sobre la línea de horizonte, que la línea de horizonte representa la altura desde donde está mirando el observador. Fíjense acá como se ve en el esquemita, cuando está a media altura, parado y por encima, digamos. ¿Sí? Y arriba, lo que vimos al principio, ¿sí? Con las proyecciones paralelas, todas estas aristas en realidad nunca se juntan en las axonométricas, dimétrica, isométrica, trimétrica, en la caballera también. ¿Sí? Acá las proyecciones de todas las aristas de los bordes nunca se juntan, es como se proyectan hacia el infinito de forma paralela. ¿Sí? Todas estas líneas de los bordes, ¿sí? No van a llegar a un punto de fuga, sino que están paralelas. ¿Sí? Esa es la principal diferencia con las de proyección cónica, ¿sí? Que todas tienden a un punto central. Ahí está la mayor diferencia, y el hecho de que en las proyecciones axonométricas podemos llegar a utilizar medidas reales. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en la caballera que vimos, podíamos cargar dimensiones reales al estar dibujando la pieza. En cambio, ya con la de proyección cónica es mucho más complejo, ¿sí? Llegar a dibujar cada una de los bordes, y acá también entra un factor, un coeficiente para saber dibujar el tamaño justo de cada línea. Digamos, eso no quiero entrar ahora en detalle porque igual es algo que lo va haciendo el programa, pero sí sepan que puedan reconocer, digamos, qué tipo de perspectivas tenemos cuando vemos una imagen. ¿Sí? Cualquier imagen, por ejemplo, bueno, en lo que es arquitectura se ve mucho, y es más fácil reconocerlo por sus líneas rectas. ¿Sí? Entonces acá yo sé que esto va a dos puntos de fuga, un punto de fuga que debe estar por acá, una línea de horizonte a la altura de una persona, y otro punto de fuga que se sale directamente de la pantalla que no lo alcanzo a ver. ¿Sí? En esta imagen también pasa lo mismo. Tengo un punto de fuga que tiende más o menos a este costado. Si empiezo a proyectar todos los bordes, estaría más o menos por acá. El otro punto de fuga, fíjense en este borde, estaría por acá abajo. Y los dos están sobre una línea de horizonte. ¿Sí? Acá esta vista es como una persona que está sentada en una silla. Es como alguien que no está parado. Está como a 1 metro de altura, más o menos, la línea de horizonte. ¿Sí? Todo tiende a ese punto. Pero bueno, ese detalle lo sacan ya cuando empiezan a analizar las vistas. Esta, por ejemplo, también los puntos de fuga. Este punto de fuga, por ejemplo, se va muy lejos de la pantalla, donde tienen todas estas aristas. Y este que está acá queda más o menos a esta altura. Nosotros, cuando estamos trabajando con piezas, ¿sí? De los ejemplos que les he dado acá en las clases, la mayoría creo que fueron siempre axonométricas, ninguno fue de proyección cónica. Todas estas son siempre isométricas, dimétricas. ¿Sí? No, creo que no hay ningún ejemplo que hayamos cargado que sea de proyección cónica. Todas son siempre isométricas. En este caso isométrico, sí, estas tres son isométricas. Sí, pero son las que generalmente se utilizan en dibujo técnico, así que está bien, ¿sí? Utilizar ese margen de perspectivas, y ustedes también, dentro de los programas que estamos utilizando, son las que van a ver, digamos. Vamos a entrar acá de vuelta al dibujo, no sé por qué no me lo abre. Ahí está. ¿Sí? A no ser que esté trabajando en el espacio, por ejemplo, en el espacio de 3D de la pieza, que ahí es donde podría llegar a ver la pieza representada en una perspectiva cónica. En general, cuando van a hacer después la representación de las piezas para los planos, siempre van a ser, ¿sí? Las tres que vimos al principio. Sí, pero bueno, acá en la escena uno puede ir viendo la pieza en perspectiva cónica si lo necesitara, si lo podemos configurar. Entonces, volviendo a lo que es dibujo, vamos de vuelta al TIT.
acá SP1. Perspectivas. Termina lo que es perspectiva. En general, fíjense que tenemos 3 categorías dentro de las cónicas. Después está la perspectiva caballera. Y después habían 3 categorías más. Entonces ahí ya, como para recordar, tenemos 7 representaciones diferentes de lo que son los objetos en 3D. Y que quede eso después para ir chequeándolo cuando ustedes lo vayan repasando. Bien, acá el punto que sigue, herramienta 4 de la SP1, empieza a comentarles un poquito cuáles son los programas con los que se trabaja. En diseño de CAD, quiere decir de cómputo asistido, de diseño, pero ya con la compu, con la representación de objetos a través de las herramientas que nos da la informática. Entonces, en este caso, los programas CAD son todos los programas que pueden visualizar imágenes o objetos 3D a través de curvas, a través de vectores y polígonos. En este caso, bueno, muchos tal vez han escuchado hablar de AutoCAD. Ya tiene varios años, es uno de los principales y los primeros que salió para empezar a dibujar y a representar objetos, muy utilizado en la arquitectura. Yo comencé trabajando con este en su momento, después pasé a uno que no sale acá, pero que se llama SketchUp, también, que es bastante intuitivo para ir haciendo 3D. SketchUp. Después, bueno, comencé a trabajar con SolidWorks, que es el que estamos viendo ahora. Hay uno que se llama Fusion 360, que está bueno, que también es parte de la línea de programas de Autodesk. Lo podrían descargar gratuito y tiene una interfaz parecida a lo que es SolidWorks para trabajar, nada más que tiene menos herramientas, que por un lado está bueno. Creo que en su momento lo hablamos. Era una opción también para poder trabajar. Y también tiene su versión gratuita como para que puedan ir probándolo. Entonces, para que sepan, es una opción más dentro de las que teníamos para trabajar con programas. Y bueno, Rhino, que yo lo veo bastante sencillo en la manera de ir dibujando y después hacer 3D. Lo veo bastante práctico también. Bueno, después voy a hacer la pieza en Rhino, así queda el ejemplo. Y en este caso, bueno, esta parte de la SP nombra las principales propiedades y características de cada programa. CATIA o CATIA, depende cómo lo nombren. También es un programa de la línea de SolidWorks, de la misma empresa. Estos son programas ya específicos para diseño mecánico. Ingeniería se utiliza mucho, diseño industrial, para ir armando piezas, y también tiene las propiedades para hacer pruebas de resistencia a materiales, de fluidos, de ir haciendo pruebas de simulaciones acá eléctricas y de varios tipos. Entonces, lo mismo SolidWorks trae muchas funciones parecidas. Inventor también, que pertenece a Autodesk, podrían trabajar de manera online con este programa, y ir haciendo también piezas en lo que es diseño mecánico. También tiene su fuerte ahí para poder ir trabajando. Muchas de estos programas nacieron como proyectos fuera de Autodesk. Lo que hizo Autodesk fue ir comprando estas empresas y comprando el software como para ir nucleando el trabajo. FreeCAD también es una versión. Esta, como su nombre lo dice, es gratuito, lo pueden descargar y lo pueden utilizar sin problema. Por ahí la interfaz todavía no es muy intuitiva, pero sí les permite diseñar sus piezas sin problema. Después, con alguna cuestión legal y demás, podrían crear sus piezas, exportarlas sin problema, e ir metiéndole manos si les interesa, digamos, como una opción más. También podemos exportar en STL, mandar después, vincular lo que hagamos acá con los programas 3D Max, con Solid también se podría. Entonces es una opción libre, para poder trabajar. Y en este punto, cuando hablamos de herramientas de medición, lo principal que tendrían que poder manejar es el hecho de tener un calibre. Si ustedes tienen a mano un calibre, o si pueden llegar a conseguir uno, les va a venir bien en el diseño de piezas
y también para relevar piezas, para cuando ustedes tengan que rehacer una pieza. ¿Sí? Tal vez les pasa una pieza que está rota y le dicen, mira, tengo que imprimir esto en 3D, en un material resistente, ¿sí? Necesito rehacer una pieza específica. Les va a venir bien tener un calibre para relevar la pieza, tomar todas las dimensiones, ya sea de dimensiones exteriores con esta parte, dimensiones interiores con este borde, ¿sí? O de profundidad, cuando es demasiada la profundidad se puede hacer con la parte posterior. ¿Sí? Esto, si por ejemplo tuvieran una situación, lo voy a dibujar acá al costado, si tuvieran una pieza, una cosa así, tiki, pero que tuviera acá una perforación, y esa perforación es bastante, esto va con línea de trazo, tac, 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 es bastante profunda, ¿sí? Con la parte posterior del calibre se mide esto internamente, es la única manera de llegar, ¿sí? A saber cuánto mide de acá hasta acá arriba en profundidad, ¿sí? Con la otra sección del calibre se mide, por ejemplo, esta parte interna, ¿sí? Esa parte interna la medimos con la sección número 2, acá medidas interiores, fíjense, la 3 medidas de profundidad, y las medidas exteriores con la parte principal, digamos, o sea, con esto lo haríamos con la parte principal de calibre, ¿sí? Esas serían como las principales. Esta es la 1, después dijimos medidas interiores era la 2, y medidas de profundidad ahí en el grafiquito es la 3. 1, 2 interior, 3. También acá está bueno saber que no solo medimos, bueno, en general, si este modelo se llama pie de rey de calibre, tiene para medir tanto en milímetros como en pulgadas en la parte superior, y acá, si dentro del mango móvil de esta parte tiene también una graduación que es para tomar décimas de milímetros. Por ejemplo, yo mido 11 milímetros, o sea que este bordecito estaría acá, y después con esta graduación que tiene interna podría tomar también si es 11,2, 11,3, ¿sí? Podría saber específicamente, por lo menos hasta las décimas de milímetros, cuál es la medida exacta. Entonces, una aproximación a la medida real. Lo que se suele hacer es tomar 3 mediciones, ¿sí? del objeto, e ir promediando para acercarse mejor a la medida final, ¿sí? Tomar 3 mediciones del objeto y se suman y después se dividen por la cantidad, se promedia, y con eso se saca una medida, digamos, mejor o más aproximada. Y en la medida que ustedes tengan o hagan más medidas o más dimensiones, tomen más dimensiones y las promedien, van a sacar un valor mucho más exacto de las piezas. Sí, bueno, acá están los 3 principales que se utilizan. Y la última parte de la SP1 son conceptos clave, que es más una cuestión de teoría, pero sí está bueno, ¿sí? Que son palabras como palabras clave que hay dentro del archivito, ¿sí? A modo de glosario que queda acá. Entonces, lo que es SP1 entraría en el parcial. SP1 básicamente es la conceptualización principal de lo que es el dibujo técnico, ¿sí? Cómo es el sistema diédrico, cuáles son los principales elementos, ¿sí? Del sistema diédrico o geometría descriptiva, ¿sí? Cuáles son las principales vistas, todo esto sí entraría, o los principales elementos que se necesitan: un observador, el plano de proyección, el objeto, ¿sí? Estos son los 3 principales. Los modos de visualización, sistema europeo o americano. Acá lo que cambia entre estos dos, ¿sí? Es la posición relativa entre el observador, ¿sí? Entre el observador y el objeto. Lo que cambia es dónde se pone este plano. Este plano en donde uno después termina representando cada vista, ¿sí?
puede estar acá al medio entre el observador y la pieza, o puede estar por detrás del objeto. ¿Sí? Básicamente esa es la diferencia, pero a los fines prácticos, si nosotros, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona el sistema americano. Yo estoy mirando, tengo el observador enfrente, mi pieza está ahí, y la vista, cuando dibuje la vista, ¿sí?, me va a quedar así la vista frontal. Si veo la vista lateral izquierda, el observador se para acá al costado, se marcan las líneas de proyección y mi plano de proyección sigue estando acá. Entonces, tal cual así va a quedar la proyección después cuando esté trabajando. Sí, y fíjense que nosotros, a ver, vamos a ver las láminas, tendríamos que chequearlo de esta manera. Esta es la simbología del sistema americano con el que vamos a trabajar, y en las láminas que tenemos, ¿sí?, tendríamos que ver si está bien eso, si no después lo acomodamos. Fíjense acá cómo está representado. Sí, está puesto con el sistema europeo. En este caso lo vamos a cambiar. ¿Cómo editamos eso desde las láminas? ¿Sí? Nosotros hacíamos clic derecho acá donde dice hoja 1 y entramos a editar la hoja. ¿Sí? O si no, acá arriba en formato de hoja, también ahí, editar formato de hoja, ¿sí?, para editar la parte interna y poder ir modificando todo esto. Sí, que en tal caso lo que podemos hacer acá es hacer simetría o hacer un mirror, un espejado, y que lo dé vuelta. Sí, y después salir, vamos a salir, tac. Es igual, se los puedo dejar configurado yo desde la lámina para que después ya les quede así en todas las láminas. Y yendo de vuelta a la SP, ¿sí?, vamos a salir acá. Lo que es SP2 no va a ser completo lo que va a entrar en el parcial, por eso les quiero marcar acá hasta dónde entraría de la SP2. Bueno, acá habla de normas, tipos de línea, hasta acá, ¿sí?, que es página 10. Entraría hasta lo que es página 10. Ya cuando empieza a hablar de documentación de proyecto y demás, eso ya lo vamos a dejar para el segundo parcial. Sí, toda esta parte la vamos a dejar para más adelante, porque quiero ir avanzando con algunas prácticas al principio. Sí, entonces hasta la SP2 sería hasta la página 10, ¿sí?, hasta el punto que habla de las escalas, que esto sí lo vimos. Sí, vimos que habían escalas naturales, que sería la escala real, 1 en 1. Escalas de ampliación y escalas de reducción. ¿Sí? Escalas de ampliación, la relación es el primer valor representa la lámina, el segundo representa el objeto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Escala real 1 en 1. Si quiero ampliar el objeto, ¿sí?, utilizo estas escalas. Si se quiero reducir, utilizo esta. Entonces nosotros estamos trabajando con 1 en 2. En la vista del dibujo acá, estas están en escala de reducción, ¿sí?, están 1 en 2. Si le pusieran en tamaño real no entraría en la lámina, y ya vimos que si lo usaba escala de ampliación también ya no necesitaba por lo menos 4 veces más grande la hoja como para que entre cómodo. Entonces en cuestión de escala trabajamos en 3 categorías: escala tamaño real, reducción y ampliación. Ya vimos que hay una relación entre estos dos números, ¿sí?, ya sea que trabajemos con milímetros, centímetros o la magnitud que ustedes quieran, siempre la relación va a ser la misma. 1 milímetro en la hoja representa 2 milímetros en el objeto, o 1 centímetro en la hoja representa 2 centímetros en el objeto. Entonces no varía en sí la magnitud con la que ustedes estén trabajando. ¿Sí? La escala trabaja con un valor más de tipo conceptual, o sea, trabajando desde la idea de magnitud, no con una medida específica. O sea que la escala funciona para cualquier tipo de medida, ya sea que estén en centímetro, en milímetro, en pulgadas, la relación es la misma. Después, tipos de líneas. Esto también entra.
dijimos entonces que entra hasta esta página, ¿sí? Hasta este punto donde vamos a ver, y entraría para lo que es el parcial. Ya después la semana que viene vamos a entrar a ver lo que es documentación de proyecto, pero entraría hasta acá, hasta escala. Concepto de línea, ¿sí? Estuvimos viendo que además de lo que es el PDF de las SPs, había otro PDF acá cargado en bibliografía, ¿sí? Que se llama normas IRAM. Las normas IRAM, ¿sí? Lo que nos permiten es trabajar con una misma idea, ¿sí? Y reglamentos para dibujar, ¿sí? De manera correcta y representar los objetos de manera correcta, ¿sí? Para tener, ¿sí? Un mismo lenguaje de dibujo todos y poder entendernos a medida que vamos representando los elementos. Entonces la idea es que las normas IRAM, además de la parte de dibujo, tiene muchas otras aplicaciones, ¿sí? Las normas IRAM son normas argentinas, no solamente son de dibujo, ¿sí? Voy a entrar de vuelta acá a la SP para ver esa parte, ¿sí? Para ver el tema de normas o normalización, que es lo principal que aparece en la SP2. ¿Sí? Cuando hablamos de normalización, lo que siempre tratamos de hacer es buscar unificar, ¿sí? O simplificar la manera en que nos comunicamos. En este caso, el dibujo técnico es otro formato de comunicación, y la idea es que nos podamos entender, ya sea que nosotros estamos mirando un plano que hizo otra persona, o que tengamos que mandar la información del diseño de nuestras piezas, ¿sí? A otro lugar o a otro país, ¿sí? O a otras personas con las que también tenemos que trabajar, ¿sí? en el flujo de trabajo. Entonces la idea es que utilicemos, ¿sí? Cierta estandarización para poder entendernos, y en este caso trabajamos en lo que es dibujo técnico con básicamente tres tipos de normas, ¿sí? Que son las normas IRAM, normas DIN y normas ISO, ¿sí? ISO, las normas internacionales; normas DIN, normas alemanas; y las normas IRAM son las normas, ¿sí? De acá de Argentina. Normas IRAM, normas DIN, que son alemanas, y después tenemos las normas ISO, que posiblemente hayan escuchado alguna vez esto de ISO 9001, que es de calidad. Los que vienen de escuela técnica puede que lo hayan visto esto, ¿sí? Que son normas que también se ven en la industria y en todos los productos en general, para chequear la calidad de los productos o de los procesos también de producción, de creación de cualquier objeto. En este caso también tiene un punto fuerte, que es la seguridad, que se tiene que cumplir, ¿sí? Y lo que es medio ambiente también se hace en los procesos de producción de diferentes piezas, de objetos, o también los materiales con que se utiliza. Entonces normas ISO están más enfocadas, ¿sí? En la calidad y en los métodos de fabricación y producción de piezas, ¿sí? No solo calidad, sino control y seguridad en la manera que se construyen. Las normas DIN, ¿sí? Estas normas alemanas son importantes porque de acá se tomó de referencia después para hacer las normas IRAM. Sacaron muchos puntos de estas normas alemanas. Todo lo que es dibujo técnico, hay muchos elementos principales que están sacados de acá. Por ejemplo, los tipos de línea, la forma de acotar, ¿sí? Estas normas que tienen un número específico, ¿sí? Es donde detalla, digamos, cómo se tiene que dibujar. Hagan de cuenta que esto es como una constitución, entonces está todo reglado por una resolución específica, con un número específico. Entonces, sí, esto está firmado y ya se hizo un acuerdo para trabajar con este tipo de normas. Entonces, normas DIN, las principales son las que están acá enumeradas, ¿sí? Esto igual vamos a entrar en detalle para la otra mitad de la SP2, ¿sí? Ya cuando entremos a ver lo que es documentación de proyecto. Acá después vamos a ver algo de normas DIN. Por ahora, sí, es importante que lean esta parte, que tiene que ver, ¿sí? Con cuáles son las principales propiedades de las normas DIN y qué usamos realmente de las normas DIN, ¿sí? Que son normas alemanas, repito, ¿sí? Pero usamos algunas específicas, no usamos todo. Y lo que es IRAM, vamos a ir acá a IRAM, Instituto de Racionalización de Materiales, ¿sí? Esta es una institución argentina. En este caso de las normas IRAM,
Sí tenemos después normas específicas, que son las que aparecen en el otro PDF que les mostré, normas IRAM, que nos van diciendo, bueno, cómo tenemos que dibujar el rótulo, cómo tenemos que dibujar las líneas, para qué sirve cada línea, cómo se debe aplicar cada línea, con qué espesores, cómo se debe acotar, cuál es el tamaño de letras que tenemos que tener. ¿Sí? Estas las vamos a ir trabajando también en las láminas que armamos. No es necesario que ahora se memoricen el número de cada una, pero sí que sepan a grandes rasgos con qué estamos trabajando en la medida que vamos dibujando las láminas en el Solid o en Rhino. ¿Sí? Que sepan que estamos sacando de referencia elementos que están en las normas IRAM, ISO y las normas alemanas DIN. ¿Sí? Las normas ISO son normas internacionales, son acuerdos internacionales. Estas son argentinas y las otras alemanas. Bien, esto por ejemplo, cuando hablábamos de formatos de hojas, ¿sí? Acá lo define en una norma específica, IRAM, ¿sí? Con qué formatos de hojas trabajamos. Nosotros venimos trabajando con las de formato A3, o sea, venimos trabajando con estas. Y los rótulos y demás también los vamos a definir en relación a ese tamaño de lámina. Cuando ustedes entreguen los trabajos prácticos también lo van a hacer en A3. Y ya si estuvieran diseñando piezas que tienen muchos elementos, o tengamos que hacer ensamblaje de piezas diferentes, que vamos a llegar a eso, puede que usemos un formato un poquito más grande, un A2 por ejemplo, que es un poco más grande, es el doble de A3. Pero por ahora, con las piezas que venimos trabajando, seguimos en A3. ¿Sí? Entonces en formato, cuando hablamos de formatos, hablamos de medidas y proporciones de hojas y de láminas con las cuales, ¿sí? Vamos a armar toda la parte del dibujo técnico y vamos a presentar después. ¿Sí? En este caso trabajamos en un formato horizontal de tamaño de hoja A3. ¿Sí? Esa sería la especificación. Y lo que es rótulos, esto yo se los di armado, si no tenemos que estar dibujándolo uno por uno. ¿Sí? Que vamos dejando un margen de hoja dentro del A3. Esta es la lámina con la que estamos trabajando. Si quieren después chequeen esto a ver si está tal cual. 175 milímetros el rótulo por 51 de alto. Sí, después vamos igual a chequear esto. No recuerdo a ver si estaba tal cual, pero lo ideal sería trabajar tal cual con las normas y las medidas que tenemos desde acá. ¿Sí? Para armar el rótulo, que es donde agregamos los datos de la lámina, nombre, fecha, versión de la pieza, porque puede tener varias versiones. ¿Sí? Entonces en rótulos acá no solo definimos el rótulo en sí, sino los márgenes de la hoja, que quedan como márgenes útiles. ¿Sí? Y acá tiene dibujado este rótulo con las medidas con las cuales se tiene que armar. Repito esto, si quieren después lo chequeamos para ver si está tal cual, pero sí, estaría bueno trabajar con estas medidas. Y yo me descargué uno que ya supuestamente venía, pero me faltó chequear. Vamos a chequear después si son las medidas, o ustedes me avisan si no concuerda. Sí, la idea es que lo dejemos así. Nos vamos acá a la versión del Solid. Sí, entramos a edición y ahí vamos chequeando cada una de las líneas. Fíjense, ahí toqué la línea esa, sí, mide 175 milímetros y de alto 51,12. Sí, que según las normas, sí, tiene que ser 51 total y 175. Por ahí adentro, sí, algunas no estén tal cual, pero sí, la medida general sí se está respetando. Y en cuestión de acotación sí es la acción de marcar las dimensiones de nuestro objeto. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de líneas para acotar y elementos dentro de la cota. Acá en este caso tenemos la cota representada como tal. Fíjense este valor, ¿sí? Que representa cuánto mide el ancho de esta pieza. La cota en sí en este caso es 90. La línea de cota, que me ayuda a identificar desde qué extremo hasta qué extremo se está tomando esa medida. Después hay líneas auxiliares. Fíjense, línea auxiliar de cota. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros tenemos que, vamos a volver acá al Solid,
tenemos que marcar una dimensión, ahí voy a salir, o acotar esta pieza, ¿sí? Y no lo hacemos exactamente sobre la pieza, alejamos un poco las cotas, que eso es lo que estuvimos viendo anteriormente. Cuando hacemos cota inteligente, cuando estamos acotando, dejamos las medidas generales un poquito más alejadas de la pieza, entonces acá se dibujan estas líneas que se llaman líneas auxiliares, arriba y abajo, pero me sirven para tomar referencia de dónde viene esa cota. Si no tuviera la línea auxiliar, me costaría saber realmente a dónde se está dibujando. ¿Sí? Si me quedara así de cortita, por ahí podría ser relativo, capaz que la cota se está tomando de acá arriba a la mitad, entonces sí, la línea auxiliar sirve para saber exactamente desde dónde se está tomando y marcar bien los límites de la cota. Entonces acá tenemos cota, línea de cota, línea auxiliar de cota, ¿sí? Y nos falta, vamos a ver acá, bueno, la flecha de cota, que puede estar representado como flecha, ¿sí? O como barra, como slash, o generalmente también se puede representar como una barra inclinada. En este caso está representado con flecha, ¿sí? Que en lo que es acotación de piezas mecánicas sí está bien, digamos, que lo podamos hacer así, con una flecha. Todo esto lo podemos configurar. Ahora vamos a ver de dónde se puede cambiar el tamaño de la letra, de la cota. Sí, en su momento lo vimos para cambiar el tamaño de la letra, pero no de las líneas en sí. Hablamos que tenemos diferentes tipos de líneas, ¿sí? Y está bueno chequear si estamos trabajando con lo que nos dice las normas IRAM, que tiene que ser representado tal cual. Entonces acá teníamos línea de eje, línea de vista, línea de aristas ocultas, ¿sí? Acá también esta que es línea de trazo es línea oculta, línea continua es línea de vista, lo que está a la vista, y a su vez podríamos tener diferentes espesores de línea de vista. Una línea más gruesa para representar lo que está próximo a la persona o al observador, y otra línea un poquito más finita que ayude a entender que esto está por detrás, estas partes que están como más alejadas, y lo que está próximo, ¿sí? O lo que se acerca a la vista puede ser un poquito más grueso el valor de línea. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, elementos principales de las cotas son 4, ¿sí? Como vimos recién, lo que conforman al elemento de acotación. Acá después aparecen estas líneas, fíjense que acá están marcadas las líneas de ejes, que también sirven como una línea auxiliar, similar a lo que hace la línea auxiliar acá. Sirven también para tomar una referencia justa de qué punto hasta qué punto se está haciendo la medición. Y en este caso, fíjense, bueno, acá hay diferentes tipos de acotar. Yo en su momento les hablé que cada vez que acotamos hacemos una diferenciación. Hacemos una diferencia entre lo que son cotas generales, ¿sí? Una cota general de el tamaño total que tiene la pieza, e internamente dijimos que teníamos cotas parciales, ¿sí? Cotas un poco más cortas, ¿sí? Que me están representando ¿sí? Fragmentos de la pieza, y las cotas generales las dejamos un poquito más alejadas, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo después leer y entender las piezas. Trabajamos con estas dos categorías, cotas generales, cotas parciales, ¿sí? Acá también tenemos otras maneras de acotar. En cadena es lo que venimos haciendo, ¿sí? Yo voy marcando de qué punto a qué punto quiero que haga la cota. Acá estoy haciendo, por ejemplo, una cota en cadena. Marqué cuánto mide de acá a acá. Ahora quiero saber cuánto mide de ese extremo a este. Cota inteligente. ¿Cuánto mide esto? Lo que vamos a hacer pues es cambiar el tamaño de la cota. Sí, pero todas las alineamos sobre este borde. Podríamos poner una más arriba, más abajo, pero el criterio es siempre tratar de alinearlas y no dejar las cotas tampoco por dentro de la pieza, o sea que no se encime con la pieza, siempre por afuera,
y tratando de que queden alineadas. Ahí está. Entonces esa cota es la cota que acá llama cota en cadena. Cota en paralelo, la diferencia es que toma la referencia siempre de un borde, de un mismo borde. Fíjense acá. Siempre toma este borde para ir haciendo la acotación y la medida general. Y la combinada, ¿por qué es combinada? ¿Por qué? Porque acá en este caso está haciendo lo mismo que hace la cota en cadena. Fíjense estos dos valores, 50-25, ¿sí? Pero también a veces utiliza la cota desde un extremo, como hace la cota en paralelo. Esta de 120 inicia acá, después acá vuelve a usar la cota en cadena, hace la acotación de este bordecito de 30 y después de este 20, siempre alineadas, y como final la cota general. Es como que esta es la cota general y estas son cotas parciales. Fíjense que acá lo organizó como en tres escalones. Nosotros lo hicimos en dos ejes solamente, por lo menos lo que estábamos marcando acá. Una primera línea donde todas están alineadas ahí y otra altura, que esta me quedó, vamos a hacerle vuelta porque esa no quedó bien. Vamos a hacer cota horizontal de este punto a... acá fue, por eso no quedaba justo 90. De ese punto a... sería este borde, a ver si me lo toma bien. Sí, ese es el borde. Puede que cuando le hicimos después el suavizado, el redondeo del borde, ahí me comió parte del material, entonces ahora no quedó de 90 completo como estaba al principio. Esta parte sí quedó de 90, me parece. A ver. A ver esta. Claro, esta parte sí. Cuando se le hizo el redondeo, ahí se perdió material, digamos. Pero esta parte ahí quedó de 90. Bueno, entonces, como venimos trabajando en cadena. Pero sí saber que tenemos estas dos tipologías también para ir acotando, dependiendo del tipo de pieza y el espacio que tengamos para acotar, vamos a usar una u otra. Y en cuestión de líneas, ¿sí? Esto fue sacado del manual de las normas IRAN, tal cual. ¿Sí? Acá ya después viene escalas, que ya lo vimos. Faltaría chequear esto de vuelta, la cuestión de las IRAN, ¿sí? Está esta definición de las normas IRAN, está dentro de la norma IRAN 4502 en el otro PDF, ¿sí? Y acá lo que nos dice es cómo tenemos que representar cada línea, qué tipo de línea es, qué espesor tiene que tener esa línea y para qué se utiliza. ¿Sí? Si lo pongo esto en paralelo, a ver si puedo sacarlo para ir chequeando algunas cosas acá. Nosotros tenemos línea de trazo, esta que es para aristas ocultas, está bien, o sea, sería esta parte que se ve acá. A ver ahí se nota. Bien, tenemos línea continua, que se utiliza para lo que es línea de vistas. Hay dos tipos, fíjense, de continua: continua más fina y continua más gruesa. En general, yo utilizo la gruesa para representar lo que está cerca, ¿sí?, de la pieza, y dejo la más finita para lo que está por detrás, o sea, que está en vista pero que está más alejado, como para que se entienda mejor el objeto. Sí, pero tiene varios usos, no solamente para vista, ¿sí?, también para las líneas de las cotas o las líneas auxiliares también se utiliza la línea continua. Después, cuando tenemos piezas muy grandes, se utiliza este tipo de línea para hacer cortes, ¿sí?, para representar si tengo todo un tubo a lo largo que solamente tiene un detalle en los dos extremos, la parte del tubo largo lo puedo cortar y no es necesario dibujarlo, no es necesario. Entonces de esta manera puedo ahorrar espacio en la hoja y representar bien solo la zona que importa. La línea de trazo, como vimos, que queda para líneas ocultas o aristas ocultas. La línea de eje, que acá tenemos todos los ejes marcados. En las circunferencias,
Faltaría marcar el eje acá en la otra vista. Vamos a hacerlo, déjenme que hago así, tac. Acá hay un eje que cruza la pieza, que es de donde se generó después la extrusión. O sea, ahí estaría faltando una línea constructiva. Desde acá arriba, línea constructiva. Entre este borde y este, ahí me la marco, ¿ven? Y puedo hacer que sobresalga un poquito más. Eso también tendría que estar marcado acá. Y ahí quedó, línea de eje. Y para cortes todavía no entramos en cómo se generan los cortes a detalle, no entramos a ver eso, ni tampoco los detalles constructivos o los detalles, digamos, de piezas. También tenemos otro tipo de línea que es más gruesa que las demás, se nota más gruesa que todas las líneas prácticamente. La línea más gruesa que utilizamos son las líneas de corte, que también es una línea de trazo corto y largo. ¿Sí? En este caso por ahora no hay ninguna, pero si hiciera una rápida, a ver, vamos a tratar de marcar una acá. Podría usar, vamos a venir a acá, ver diseño, vista de sección. ¿Sí? Ya en este caso podría cortarlo de manera horizontal y cortar justo a la altura del centro de la pieza. Tac. ¿Sí? Voy a definir como que eso está ok. Me voy a mover, así puedo dibujar la pieza gráfica. Y acá yo lo que hice fue marcar una sección que se me marcó ahí con una denominación que se llama AA, corte AA, de ese extremo a ese extremo. Y acá fíjense lo que me dibujó. Me dibujó en corte, ¿sí? En esta línea rayada, esa área es el área que se está cortando y lo demás es líneas de vista. Estas de acá son líneas de vistas. Todas estas líneas deberían ser más gruesas. Todo el contorno con el que se me está marcando el área de corte debería representarse un poquito más grueso. ¿Sí? Y acá en las opciones yo puedo mostrar que solo me muestre el área que se cortó. ¿Sí? O déjenme ver acá, modificar también el relleno ese, que lo podría hacer que se vea diferente. ¿Sí? El formato con el que está hecho el rayado este depende del material con el que esté construida la pieza. Después vamos a ver eso. Hay diferentes tipos de rayados o sombreados también se llama, para marcar los cortes. Pero bueno, eso no entra ahora en la primera instancia de parcial. Por ahora no se piden cortes. Si vamos a hacer vistas, van a tener que hacer las vistas escribiendo acá abajo con una nota qué vista es: vista lateral, vista frontal, vista superior. Acá abajo también axonométrica, isométrica o dimétrica, la que utilicen. ¿Sí? Más acotar la pieza, eso sí entraría. Voy a volver acá. ¿Sí? Y de dónde configuramos el tema de las líneas. Fíjense, acá tenemos toda la lista de las líneas. Eso en el Solid lo tenemos acá en las opciones. Tenemos dos pestañas. Acá en la pestaña propiedades del documento está tomando como norma general las ISO. ¿Sí? Que nosotros vimos que teníamos ISO, DIN y las IRAM. En este caso no están cargadas las IRAM, básicamente porque las IRAM son nacionales y no las trae el Solid, pero sí podríamos cargar. Fíjense, podría cargar las normas si la tuviera como un archivito externo. Pero sí tomamos muchas cosas de referencia de las ISO, que son las internacionales, y de las DIN. Lo dejo así porque nos sirve. Vamos a entrar acá abajo donde dice fuente de línea. Estas tres: fuente de línea, estilo de línea, grosor de línea. ¿Sí? Acá podemos ir chequeando si están acorde a lo que se nos pide desde las normas IRAM. De vuelta, tienen que entrar a propiedades, a la pestaña de acá arriba, propiedades del documento, ¿sí? Y acá tienen los diferentes tipos de líneas: línea continua,
trazo, línea de eje, línea de corte, ¿sí? Y los espesores que va a tener cada una. Grosor de línea. Estos grosores de línea son en realidad para todas las líneas, nada más que dependiendo de cuál uno esté utilizando, ya sea de trazo, de eje, de corte, ¿sí? Va a ir tomando diferentes espesores. Pero bueno, para que sepan, nosotros cuando trabajamos por ejemplo líneas de vistas, trabajamos con estos espesores, menos de 1 milímetro. 1 milímetro ya es mucho. ¿Sí? Y si quisiera cambiar por ejemplo la línea continua, le puedo decir desde acá con qué espesor quiero trabajar. Está bien, 0.25 para las aristas visibles. A ver, las aristas ocultas son discontinuas, está bien, tiene que hacer línea de trazo, y son finitas también, son 0.18, eso está bien. ¿Sí? No es que vamos a ir cambiando línea por línea desde el dibujo, sino que desde acá, desde el estilo de líneas, cambiamos toda la configuración, ¿sí? Que en realidad es mucho más rápido, y después el Solid ya la representa teniendo en cuenta eso. Y lo que es las las cotas, podemos cambiar acá la tipografía, acá en la pestaña cotas, la tipografía y el tamaño de las cotas también. ¿Sí? Esto bueno, es el tema de setear las flechas, el tamaño con el que están apareciendo las flechas. Y nos estaría faltando ver acá dentro de fuente el tamaño directamente. Acá está puesto con 3,5, pero podría ser un poquito más chico, 2. Fíjense que ahí se achicó. ¿Sí? Pero después vamos a ver el tamaño de cotas, ¿sí? En relación a la escala va eso. O sea, 2 igual ahí sí se lee. Cuando si tuviera que imprimir esta lámina, serviría 2. Y si hay que acotar algún elemento muy chiquitito, lo que vamos a hacer es una vista de detalle. Esto que está acá arriba me va a pedir que marque un centro y que haga una circunferencia, y me voy a llevar esa parte a alguna área de la lámina. Entonces voy a poder acotar bien con una escala mayor. Fíjense que esta parte que se llama detalle es mucho más grande que la parte que se ve acá. Ahí quedó, es la circunferencia que sirve de referencia para decir, bueno, mira, esa parte es esta de acá, detalle B. ¿Sí? Y si quisiera aún puedo ampliar la escala que tiene esto, por ejemplo 2.1. ¿Sí? Y escribir ahí bien, o detallar bien cómo se genera o se construye esta pieza, ¿sí? En alguna parte. Entonces esto es algo de lo que vamos a ir trabajando. Vamos a ir haciendo detalles, cortes, que el corte lo dejé por allá arriba. Lo ideal sería que esto lo pueda trabajar por separado, ¿sí? Pero bueno, por ahora en las láminas que les pido solamente vamos a hacer vistas y axonométrica. Todavía no nos metemos con detalles y cortes, porque eso entra para la segunda mitad. ¿Sí? Ya para lo que es parcial 2 o TP2, ahí sí vamos a empezar a ver eso. Así que bueno, voy a cortar acá la grabación. Ya quedamos entonces definido que es la SP1 completa, y la SP2 entra solamente hasta la página 10. ¿Sí? Lean, después revisen hasta esta página antes de el punto de documentación. Eso ya entra para el otro parcial. Hasta esta página, hasta lo que es escala, entra ahora. Y después lo que es trabajos prácticos lo tienen que mandar por la mensajería del IES. No se olviden de mandarme los trabajos prácticos de sus diseños, o si tienen algún problema también escribir por el grupo, así los voy guiando desde ahí. Así que bueno, voy a cortar acá y después ya grabo con Rhino también para que les quede. Así que nos vemos, que anden bien.